Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado La mayor decisión de la vida. Y bueno, pues para eso necesito hacerles un pequeño comentario respecto a mi condición de vida. Fíjense que por allí del mes de agosto, septiembre, y específicamente ya en el mes de septiembre, y claramente el día 16 de septiembre del 2004, pues me enfrenté a la mayor decisión de mi vida. Yo estaba convencido de que Jesucristo en verdad es el Hijo de Dios, pero de alguna manera, curiosamente, yo no quería ser cristiano. La verdad es que yo temía perder mi libertad, esa libertad que yo pensaba que era lo que tenía que vivir, ¿verdad? Ese estilo de vida que yo llevaba y que de alguna manera pues consideraba como que era lo que yo necesitaba vivir, que era lo correcto. Pero lo último que asociaba con la fe, pues era el amor y la libertad, ¿verdad? Yo solamente pensaba que si me convertía al cristianismo, tendría que dejar de hacer todo aquello que yo consideraba como libertad. Y pues ya al tiempo, ¿verdad? Después de más de 16 años, pues me di cuenta de que realmente lo que yo consideraba libertad, pues propiamente era un libertinaje, ¿verdad? Que me llevaba a hacer las cosas, entre comillas, a mi manera, pero que me estaban llevando a mi destrucción, que me estaban llevando claramente pues a una bancarrota en mi vida, a que constantemente me hacían ver cómo la frustración llegaba a mi existencia por querer hacer lo que yo quería y que no debía, y que esto traía, pues desgraciadamente, situaciones muy críticas a mi condición. Yo no sé si fue el mismo caso que el tuyo. Seguramente sí, porque obviamente sin Cristo, pues nosotros vivimos pues de una manera desenfrenada muchas ocasiones, pensamos que hacemos lo correcto y ya cuando nos enfrentamos a la realidad, cuando nos ponemos delante del espejo de la palabra de Dios, pues nos damos cuenta de que verdaderamente estábamos viviendo equivocadamente. Bueno, y lo último que tú y yo asociamos antes de venir a Cristo, pues es la fe, ¿verdad? Con el amor y la libertad. Ahora, pues yo en aquel tiempo, pues asociaba todo esto con perder mi libertad, como les digo. Yo pensaba que Dios querría que yo dejara de hacer todas las cosas que eran divertidas y que de alguna manera yo sentía que disfrutaba en mi vida. ¿Mm? Y yo creo que igual te ha pasado a ti. Pero fíjense que de hecho, aquel acto inicial de fe, en ese día 16 de septiembre del 2004, que no se me olvide y que no se me olvidará, porque es el día de mi nacimiento en Cristo, y fue por ahí de las 8:30 de la noche cuando yo pues tomé la mayor decisión de toda mi vida, de toda mi existencia, mis amados. Ese acto inicial de fe pues me ha llevado a una vida de libertad y de amor, pero a una libertad verdadera, a un amor que verdaderamente me rebasa en mucho de lo que yo sentía que era amar. Y bueno, pues ahora he comprendido que el amor, la fe y la libertad pues están entrelazados de una manera inseparable, mis amados. Es por eso que ahora en Cristo pues tenemos la fortuna de experimentar una vida plena, una vida de gozo, una vida de satisfacción, porque justamente comprendemos todo lo que Dios pues ha hecho por nosotros y quiere de nosotros. Y bueno, esto nos tiene que llevar pues a confiar cada día más en la palabra de Dios. Vamos a leer del Salmo número 119, de los versículos 41 al 48, y dice la palabra de Dios: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé,
y meditaré en tus estatutos. Fíjense cómo la palabra de Dios pues nos lleve como a ver cosas bien especiales, mis amados. Por ejemplo, aquí nos dice que guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Fíjense que cuando guardamos la ley de Dios, cuando empezamos a experimentar esa bendición de atender a la palabra de Dios, es cuando venimos justamente a vivir en libertad. De hecho, Jesucristo fue muy claro ahí en el texto bíblico que conocemos de Juan 8:32, que dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pues mis amados, déjenme decirles que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros aceptamos la ley de Dios, cuando empezamos a caminar bajo sus estatutos, bajo sus reglas, bajo los lineamientos que Él ha determinado para la vida del ser humano, pues es cuando empezamos a vivir en libertad. ¿Por qué? Porque justamente es que nosotros decidimos entrar en los límites que Dios estableció y mientras estemos en esos límites, tú y yo nos podemos mover con franca libertad en esos límites. Y de esa manera no nos vamos a preocupar porque algo salga mal o porque cometamos algún error. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos a una mascota, y no quiero decir con esto que Dios nos tenga como mascotas, no. Solamente voy a poner un ejemplo para poder hacer alusión a lo que quiero explicar. Si nosotros tenemos una mascota y a esa mascota la metemos en límites, ¿verdad? La ponemos en un área específica en donde esa mascota no se va a poder salir, donde va a tener que estar allí adentro y nosotros le proveemos de absolutamente todo lo que necesita esa mascota, ya sea de alimento, de pareja, ¿verdad? Le traemos a una pareja a esa mascota, le proveemos de juguetes para que pueda desarrollarse, ¿verdad? De pueda estar tranquila en esa área. Es un espacio amplio donde puede moverse libremente. Pues déjenme decirles que esa mascota no se va a tener que preocupar porque un depredador venga y pueda terminar con su vida, ¿verdad? Se la pueda comer. No se va a preocupar porque si se sale de ese espacio, posiblemente se pierda y después no encuentre alimento. No se va a preocupar por su alimentación, puesto que nosotros se la proveeremos. No se va a preocupar por absolutamente nada. Simplemente va a existir y va a estar a gusto y va a estar feliz allí, ¿verdad? Eso es lo que verdaderamente nosotros venimos a experimentar cuando nos sometemos precisamente a esos lineamientos que Dios determinó para nuestras vidas, cuando nos sometemos a esos principios, a esas ordenanzas, porque Él delimita el área, nos pone límites y si nosotros nos mantenemos dentro de esos límites, no nos tenemos por qué preocupar ni de provisión, ni de cuidado, ni de cobijo, ni de amor, ni de nada, porque Dios provee absolutamente todo. Reconocemos a Jehová Jireh, nuestro proveedor, ¿verdad? Y entonces es por eso que la palabra de Dios nos dice, conocerás la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Dios estableció estatutos, mandamientos, normas para que ustedes y yo pudiéramos vivir libres. Dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque ahora, cuando conocemos todo eso, voluntariamente decidimos mantenernos en ese límite que Dios establece. Y por eso, pues esto nos tiene que llevar a confiar cada vez más en la palabra de Dios, porque reconociendo lo que acabo de mencionar, que tenemos esa libertad, pues vamos a ver cómo Dios cumple con su palabra, cumple con lo que nos ha prometido y empezamos a experimentar una vida de plenitud, de gozo, de amor, de satisfacción, de paz. Y es lo que quiere Dios con nosotros. Uh-huh. Retomo el punto de lo de la mascota. Nosotros, como amos de la mascota, pues queremos que esa mascota viva a gusto, que tenga una condición de vida que verdaderamente le sea satisfactoria. Y así es como Dios quiere vernos. Y vuelvo a poner el punto enfático de que Dios no nos considera como sus mascotas. Dios nos ama, ¿verdad? Y nos considera como sus hijos.
nos ha adoptado en amor, pero Él quiere que nosotros tengamos esa vida de plenitud. Y por eso el salmista le dice, Señor, concédeme tu amor inagotable. El salmista clama al comienzo de esta sección del Salmo número 119 y le dice en el versículo 41 que tu amor, oh Dios, conforme mi vida, llene mi existencia. Y termina con una respuesta de amor. Ya ahí en el versículo 48 dice, amo tus mandamientos y en ellos me regocijo. Yo amo tus mandamientos y hacia ellos elevo mis manos. Quiero meditar en tus decretos. Esto que acaba de declarar el salmista en esta parte o en esta porción del Salmo 119, pues nos lleva a comprender que hay un regocijo de parte de los hijos de Dios que comprenden esta realidad. Y hoy, en el nombre de Jesús, te declaro como uno de esos hijos de Dios que comprenden esta verdad y que ahora hay felicidad, regocijo en tu corazón por seguir sus mandamientos. No debe ser penoso, no debe ser un estorbo, no debe ser una carga en nuestras vidas el hecho de desear seguir los mandamientos de Dios, sino todo lo contrario. Esto debe traernos a libertad, pero a la libertad genuina, no al libertinaje que nosotros pretendíamos convertir en libertad. Amén. Bueno, pues entre tanto, el salmista habla de su fe en la palabra de Dios, diciendo, ahí en el versículo 42, así responderé a quien me desprecie, porque yo confío en tu palabra. Bueno, vuelvo a repetir que la confianza y la fe, pues prácticamente son casi sinónimos, vienen de la mano, mis amados. La gente que promulga su fe, que más bien que declara su fe, que abiertamente dice yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, creo en su palabra, normalmente es despreciada hoy de la misma manera que ha sido siempre despreciada. Desgraciadamente, pues la gente que no conoce del amor y del temor de Dios, pues nos señala de una manera en que no comprende lo que ustedes y yo comprendemos. Y por lo tanto, como no se viene a hacer en semejanza de lo que ellos creen que es la libertad, pues por eso nos señalan y nos desprecian y hasta nos hacen a un lado de sus vidas porque no quieren experimentar lo que tú y yo un día experimentamos en nuestro nuevo nacimiento, que es la gran bendición y que es la mayor decisión de la vida que hemos hecho. ¿Por qué? Porque esta decisión que hemos tomado de seguir a Cristo, de depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él, pues es lo que nos va a llevar a la vida eterna, es lo que nos va a hacer trascender, ¿verdad? Pero quiero decirles, mis amados, que pase lo que pase, debemos seguir confiando en la palabra de Dios. Esta confianza es la que nos permite responder con seguridad, incluso ante el desprecio, ante el señalamiento, ante lo oprobio que cualquier persona pueda levantar en nuestra contra, mis amados. ¿Va? Debemos pedirle a Dios que nos revele más y más de su amor inagotable. Y tú y yo, pues en consecuencia, en reciprocidad, pues debemos responder en el amor, debemos responder en la confianza, debemos responder en la esperanza y sobre todo debemos responder en la obediencia que debemos a Dios. Buscar las sendas de Dios en la Biblia y descubrir la verdadera libertad nos lleva a poder decir, viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos, tus mandamientos. ¿Qué les parece este tipo de comentario, mis amados? Verdaderamente esto nos tiene que mover, ¿verdad? Nos tiene que transformar, tiene que romper de alguna manera pues esos conceptos que anteriormente teníamos de lo que era la felicidad o la verdad o la libertad en nuestra vida. Tú y yo pues fuimos enseñados a ver y a observar la libertad desde otro punto de vista, en donde en muchas ocasiones nos llevaba al libertinaje. Pero hoy en el nombre de Jesús, pues estamos aprendiendo lo que es la verdad acerca de la libertad. Anteriormente ustedes y yo manejábamos mucho la verdad relativa y me voy a explicar un poquito en esto. Una verdad relativa es cuando tú y yo tenemos diferentes puntos de vista en relación a algo. Lo que para ti es muy bueno, posiblemente para mí no lo sea.
lo que para ti es llamar libertad a algo, alguna acción que tú realizas, a lo mejor para mí no es libertad, a lo mejor para mí es justamente lo contrario. Entonces, el ser humano normalmente sin la palabra de Dios, sin el temor de Dios, sin el amor de Dios, maneja una verdad relativa, tan relativa como sus pensamientos. Por ejemplo, una persona que tiene una adicción a ciertas sustancias, pues si tú le preguntas, dice que él está viviendo plenamente, que está gozoso, que se siente a gusto porque está influenciado por alguna sustancia que lo lleva a esa adicción, a esa dependencia. Y gente que, por ejemplo, en mi caso, que no me gusta ese tipo de manifestaciones del uso de algunas sustancias que puedan traer alteración a mi organismo, pues yo digo, lejos de que tú te sientas libre, yo me sentiría completamente atado. Y es verdad, o sea, para lo que para muchos es como una especie de libertad, para otros es una atadura. Y entonces, manejando esa verdad relativa, pues el ser humano siempre entra en controversia y siempre hay, pues, discusión respecto a lo que es bueno para ti, lo que no es bueno para mí, etcétera, etcétera. Pero ustedes y yo, pues ya no nos manejamos con esa verdad relativa. Ustedes y yo ahora nos manejamos con una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque ahora atendemos a la verdad de Dios, a lo que Dios dice, a lo que Dios diseñó para nuestras vidas. Entonces ya no es tu verdad, ya no es mi verdad, es la verdad de Dios actuando en ti y en mí. Y entonces nosotros empezamos a poner las cosas en el orden correcto y empezamos a experimentar la creación de Dios para nuestras vidas, el diseño que Dios obró para nuestra existencia. Y entonces ya no tendremos por qué estar discutiendo ni llegando a puntos conflictivos de que si lo que haces es bueno o si lo que haces no es bueno. Simplemente nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos la fe y la confianza en la palabra de Dios, que la palabra de Dios siempre nos va a decir la verdad absoluta. ¿Qué es lo que Dios dice acerca del comportamiento que tenemos? Acerca de nuestra conducta, acerca de cómo nos dirigimos en la vida. Amén. Bueno, quiero decirles que hace mucho tiempo, antes de conocer la palabra de Dios, pues, por ejemplo, mi mamá y mis hermanas constantemente me hacían observaciones de el tipo de relaciones interpersonales que yo tenía y me decían que yo estaba equivocado, que debería de mantener una relación con una sola persona y no andar buscando del tingo al tango. Y para mí eso era la locura. Yo decía, pues están mal, yo quiero tener no una sola relación, puedo tener 20, 30 relaciones y puedo estar en paz con todos ellos. Pero no me daba cuenta del grave daño que me estaba haciendo. Y mucho menos me daba cuenta del daño que le estaba haciendo a terceros. En su momento mi mamá, mis hermanas me hacían el comentario, mira, ve el daño que le estás provocando a tus hijos, no los ves, no te acercas a ellos. Y en esos tiempos, pues a mí no me importaba. Estoy abriendo mi corazón, mis hermanos, para hacerles comprender un poquito de cómo debemos empezar a vivir esta realidad de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Cuando yo vine a los pies de Cristo, me confronté con la palabra de Dios y la palabra de Dios me enseñó cuál es la verdad de lo que Dios diseñó para mi vida. Dios me diseñó para tener a una sola mujer, para mantener mis relaciones afectivas en amor correctamente y no andar haciendo lo que yo hacía. Y entonces comprendí, ¿verdad?, que lo que yo estaba haciendo era incorrecto. Y entonces le pedí a Dios que por favor me ayudara. Y bendito sea Dios, alabo su nombre, porque Dios tuvo misericordia de mí y empezó a abrir mi mente a una verdad absoluta. No era lo que mis hermanos y mis papás me decían, no era lo que yo decía, sino ahora es lo que Dios dice para mi vida. Y esto lo quiero llevar a ustedes para que de esa manera, en áreas específicas de su vida, permitan que la verdad de Dios entre y que sea la que los rija. Cuando yo me sometí a la verdad de Dios voluntariamente, porque aquí nadie me hizo manita de puerco, nadie me obligó, nadie me puso una pistola,
sino voluntariamente yo decidí que el plan perfecto de Dios obrara en mi vida y yo me sometí a los límites que Dios estableció, de dejar toda esa basura que yo vivía para meterme correctamente a la libertad a la que Cristo me llamó, empecé a vivir una vida plena, lejos de lo que yo vivía. Y antes pues estaba completamente engañado. Pensaba que lo que vivía era lo mejor, pero ahora me doy cuenta de que lo que vivo en estos momentos es lo mejor. Vivo libre, vivo tranquilo, vivo en paz, no tengo que estar a las vivas de que si me cachan o no me cachan con una llamada impropia de una persona que nada tiene que ver ya en mi vida, y tengo la libertad y estoy tranquilo. Espero que me haya dado a entender con este comentario que acabo de hacer. Y entonces esto nos tiene que llevar, mis amados, a orar para que hoy, dijera el expresidente Fox, hoy experimentemos el amor inagotable de Dios. Y lo mejor, que tú y yo respondamos con amor a aquellos con quienes nos encontremos, con quienes hablemos, que reflejemos el amor que Dios ha traído a nuestras vidas, de lo que estamos experimentando, que caminemos en libertad al depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza en ese Dios vivo y verdadero, en Jesucristo mismo y en su palabra, para que de esa manera pues nosotros vengamos a ser de bendición. Amén. Esto nos lleva pues a desear, a entender que debemos aferrarnos a nuestra fe sincera, a esa fe verdadera que nos trajo a los pies de Cristo. Esa fe que Dios puso un día, desde antes de la creación de este mundo, en nuestros corazones. Esa es la fe que nos salva, primeramente. Es la fe con la que tú y yo llegamos a los pies de Cristo. Es la fe que nos permitió un día hacer esa oración y decirle al Señor Jesucristo, te necesito, ven a mi vida, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de ahí, pues empezar a caminar aferrándonos a esa fe sincera. Y para ello, pues vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, de los versículos 1 al 20. Y fíjense lo que escribe Pablo en este sentido. Nuevamente vamos a ver la salutación de Pablo, el saludo que Pablo hace, pues en particular a un hombre, a Timoteo, pero hoy quiero que tú también la vivas como si esta carta te la hubiese enviado el mismo apóstol Pablo para tu vida. Amén. Y dice la palabra de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Te lo voy a leer ahora para ti. Y en vez de leer Timoteo, por favor pon tu nombre, porque esta carta es precisamente para ti. Y entonces leeríamos de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a mi hermano Mario, a Yenuen, a Dulce, a Sergio, a Dayana, a Consuelo, a Enriqueta, a Sarita, a mi hermana Rocío, a mi hermano Luis Miguel, a cada uno de nosotros, mis amados, a ti en particular, verdadero hijo en la fe. Dios te está considerando específicamente el día de hoy como un verdadero hijo en la fe. Así lo declara la palabra de Dios. Y tómalo para ti. Esto te va a dar un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia te va a llevar a horizontes amplios. Te va a dar un sentido de identidad. Porque muchas veces nosotros no estamos bien identificados con lo que somos. Primeramente, mis amados hermanos, somos hijos en la fe. Dios nos ha llamado a ser sus hijos y nos reconoce como sus hijos. Qué alegría el poder saber que Dios mismo nos está declarando como hijos. Nos ha adoptado por la acción, por el mérito del amado, de Jesucristo mismo. Amén. Bueno, dice gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
Esta declaración de gracia, misericordia y paz es el deseo, no solamente de Pablo, mi deseo y el deseo de Dios, que tú recibas en el nombre de Jesús gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo mismo. Amén. Bueno, continúo leyendo en el versículo 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mis amados, esta hermosa carta, recibámosla con amor. Es una carta de discipulado, de enseñanza, para que tú y yo nos comportemos como lo que somos, como hijos de Dios, en todas las áreas de nuestra vida. Va a haber áreas en donde Dios va a tener que trabajar más fuertemente, más a menudo. Áreas en donde tú, pues todavía estás débil. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esas áreas van a empezar a fortalecerse para venir a la bendición de la libertad total. Amén. Entonces, fíjense bien cómo el apóstol Pablo, pues fue responsable de llevar a Timoteo a la fe en Jesucristo. Y en ese sentido es el padre espiritual de Timoteo. Ahora bien, como cualquier buen padre, pues Pablo se preocupa por Timoteo y quiere lo mejor para él. Describe a Timoteo, ¿verdad? Para el cual está escrita esta carta como su verdadero hijo en la fe. Hoy te quiero decir, mi amado hermano, hermana que me escuchas en este momento, que me ves, que pues así como el apóstol Pablo, yo soy responsable delante de Dios de tu vida espiritual, de tu fe en Cristo. Y en ese sentido, pues Dios me ha dado ahora la bendición de poder ser tu padre espiritual. Y pues como cualquier buen padre, yo me preocupo por ti y quiero lo mejor para ti. Y tómalo así, directo. Yo puedo ahora hacer una declaración de cada uno de ustedes como verdaderos hijos en la fe.
¿Y por qué? Pues porque se han mantenido en una constancia, en una perseverancia que me ha permitido traerles ese buen pasto, ese pasto fresco, ese alimento fresco que Dios quiere para sus vidas y que esto los ha llevado a cada día ir siendo transformados para la gloria de Dios. Yo declaro, y no solamente por fe, sino por lo que veo ahora, que ustedes ya no son los mismos de los que eran hace 1, 2, 3 meses, un año. Han venido a crecimiento espiritual, están madurando, se están desarrollando. Muchas veces cada uno de nosotros lo vemos pues de alguna manera como que muy lento, como que quisiéramos dar agigantados pasos de fe y quisiéramos ya hasta correr en el Evangelio. Pero mis amados, todo tiene un tiempo. Estamos en un proceso y no llevamos prisa. Déjenme decirles que tenemos toda la vida para ir siendo transformados por el poder de Dios. Y aún si nos faltara algún área de nuestra vida de ser transformada cuando seamos llamados a la presencia de Dios, no nos preocupemos. Dios se ha asegurado de completar lo que nos haga falta en su momento. Él nos va a presentar perfectos, puros, sin mancha, sin arruga delante de Él. ¿Vamos a tener faltantes? Sí, porque todavía estamos en este cuerpo mortal que nos exige, que nos pide y que de alguna manera pues nos lleva a nuestra mala inclinación al pecado. Pero tengamos la fe y la confianza de que Cristo cumplirá su promesa. Fiel es Dios. Entonces, si nosotros nos aferramos a esa fe, pues vamos a estar caminando correctamente. ¿Vamos a caer de repente? Pues claro, vamos a tener aflicción, verdaderamente, Jesucristo mismo lo dijo, pero tenemos la victoria ganada. Dios nos ha dado la victoria por el mérito de Cristo Jesús. Amén. Esto nos lleva a ver cómo, por ejemplo, Timoteo posteriormente se convierte en un líder. Y vamos a ver cómo se convierte no solamente en un líder, se convierte en un pastor y en un maestro de la palabra de Dios. Y por eso Pablo le da instrucciones acerca del liderazgo y de cómo lidiar con los problemas en la iglesia que son de gran relevancia para nosotros hoy. Hoy quiero decirte que ustedes y yo estamos creciendo cada vez más en nuestra fe. Y no me sorprendería que Dios llamara a muchos de ustedes, y digo a muchos y no es que a todos, a verdaderamente ser líderes en el Evangelio, pastores, maestros, profetas, ¿por qué no? Vimos la experiencia del domingo, lo que vivimos fue algo glorioso. El Señor se mostró con amor, con misericordia a nuestras vidas. Y así como ese hombre empezó en algún momento, como todos, cada uno de nosotros empezamos primero a querer leer la palabra, a querer venir a los pies de Cristo, y después Dios lo desarrolló hasta convertirlo en un varón del Señor que trae palabra y que es de bendición para nosotros. Gloria a Dios. Yo declaro por fe que también ustedes tienen la capacidad, porque si Cristo volteó a vernos, a cada uno de nosotros, pues es porque sabe qué es lo que puso en nuestro corazón, qué dones y qué talentos puso en tu vida. Y de esa manera, pues ahora venir al conocimiento de la verdad y potenciar esos dones, esos talentos para la gloria de Dios, para ponernos en servicio al reino de Dios. Y gloria sea para el Señor, porque ahí está nuestra verdadera libertad, porque ahí está nuestro verdadero crecimiento, nuestra verdadera felicidad, mis amados. Porque vamos creciendo y estamos dejando de ser esos entes demandantes como bebés espirituales. Ya estamos dejando eso. Hoy, gloria a Dios, yo estoy viendo en muchos de ustedes que ya se están convirtiendo en personas ofertantes, que quieren hacer algo por el prójimo y que empiezan a dar sus primeros pasos en hacer un servicio, a dar lo que Dios les dio de gracia, a poner en práctica sus dones, sus talentos para la gloria de Dios. Y eso es lo que verdaderamente importa, mis amados. Por lo tanto, así como dice el versículo 4, pues la obra de Dios es por la fe, que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Y es ahora lo que ustedes y yo, Yo no te di, no se lo estuve hasta mira tú. eh,
Ahí está. Entonces, perdón, es que una hermanita había abierto su micrófono y estamos escuchando hasta el radio que está escuchando la televisión. Espero que verdaderamente pongan atención, ¿verdad? Y bueno, entonces, retomando el punto, el amor y la fe pues tendrán que venir siempre de la mano. Así lo dice la palabra de Dios. Que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe sincera. Pablo hace una lista de los diferentes pecados que han de ser evitados a toda costa, desde el versículo 8 hasta el versículo 11, perdón. Y entre ellos, pues está, por ejemplo, el abuso hacia las personas, la trata de esclavos. En estos tiempos, pues ya no tenemos la condición de esclavitud como antaño se vivía, ¿verdad? Pero ¿qué hay, mis amados hermanos, de el abuso hacia las personas que nos apoyan? Del abuso hasta nuestra propia familia. Y debemos entender que la esclavitud es lo opuesto de la libertad. Y el tráfico de seres humanos, pues es una abominación. El día de hoy estamos viviendo en una sociedad, mis amados, que desgraciadamente está haciendo un tráfico de seres humanos como nunca antes. Se secuestra a una persona para extraer sus órganos y para venderlos y para esclavizar a muchas otras a través de la sexualidad, a ser esclavas sexuales, a tener gente que por la situación en la que viven se les secuestra propiamente y se les esclaviza para desarrollar trabajos sin poder devengar un salario correcto y cosas de esa naturaleza, mis amados. Nosotros no tenemos que participar en eso. Tenemos que venir a ser libertadores de ese tipo de personas. Amén. Pablo prosigue dando su propio testimonio en que la fe, el amor y la libertad están entrelazados. Él mismo lo dice de una manera clara ahí en el versículo 13. Anteriormente él era un blasfemo, un perseguidor y un insolente delante de Dios. Bueno, él se describe a sí mismo como el peor de los pecadores. Y con honestidad, mis amados, cuando nosotros venimos en una actitud humilde, reconociendo cómo éramos antes de Cristo, pues nos podemos ver así. A lo mejor muchos de ustedes no. A lo mejor muchos de ustedes vivieron una vida tranquila, una vida apacible. Pero déjenme decirles que aún en esa vida tranquila o apacible había pecado. Y recuerden que para Dios la palabra pecado es una palabra absoluta, que no hay pecados chiquitos y pecados grandotes, como nos enseñaron equivocadamente. Para Dios, el errar, el no dar en el blanco es pecado. Y todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, en su momento hemos fallado, hemos errado, no hemos dado en el blanco, no hemos obedecido. Por lo tanto, hemos pecado. Entonces, humildemente tenemos que reconocer nuestra realidad delante de Dios. Habrá personas como yo que con toda honestidad, y ustedes han sido testigos, que yo he reconocido de dónde mi Dios me ha sacado, del fango, de la podredumbre, de mi antigua naturaleza de ser, en donde yo iba derechito a la perdición eterna. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Pero déjame decirte que aun cuando tú no hayas sido ese tipo de persona como lo que yo fui, pues tú también necesitas del Salvador. Y también Dios tuvo misericordia de ti. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, a mí me parece fascinante ver cómo progresa la manera en la que Pablo se describe a sí mismo. Primero, mucho antes se describió a sí mismo como el más insignificante de los apóstoles. Ahí en Primera de Corintios, ya lo estudiamos hace tiempo, en el capítulo 15, versículo 9, dice que él se consideraba como el más insignificante de los apóstoles, que ni siquiera merecía ser llamado apóstol. Después, ya más adelante, ya en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 8, se describe y dice él: soy el más insignificante de todos los santos. Y recuerden quién es santo para Dios.
Tú y yo somos santos para Dios. Todo aquel que ha declarado a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios lo considera santo. Está justificado delante de Dios. Imagínense que el apóstol Pablo, siendo quien fue, se considera más insignificante que tú o que yo. Ahí en Efesios 3:8. Y ahora, aquí en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16, pues se describe a sí mismo como el peor de los pecadores. O sea, va de más a menos. Primero, el menos de los apóstoles, después, el más insignificante de los santos y ahora el peor de los pecadores. Imagínense a qué grado Dios lo llevó en humildad a reconocer su realidad delante de él, de Dios. Y déjenme decirles que parece que cuanto más crece en su relación con el Señor y más cerca ha llegado a la luz de Cristo, pues más ve su propia indignidad. Saben que yo hace 16 años, como empecé este comentario, pues yo me sentía bien, bien hecho, ¿verdad? Que hacía yo todas las cosas bien antes de venir a Cristo. Al paso del tiempo me empecé a sentir propiamente como Pablo, cada vez menos, cada vez menos. Hoy, con toda humildad y con toda conciencia, les puedo decir que me siento como Pablo, el más, eh, el más o el peor de los pecadores, porque ahora veo mi propia indignidad. Cuanto más me acerco a la luz de Cristo, más me muestra esa condición, la realidad de donde Dios me sacó. Y yo creo que esto suele ser así, mis amados. A medida que avanzamos en la vida cristiana, pues nuestra convicción de pecado aumenta y nuestra apreciación del perdón, del amor y la misericordia de Dios crecen. Y es por eso, mis amados, que llega el momento en que somos capaces de hacer lo que en nuestra vida hubiéramos pensado hacer, por Cristo, por el amor que Dios ha mostrado a nuestras vidas, por la misericordia con la que Dios nos ha visto. Hoy, pues yo solamente le puedo dar gracias a Dios porque un día tuvo misericordia de mí. Y hoy veo su gran amor, su gran misericordia por mí. Y es lo que me lleva ahora a perseverar en la obra de Dios. Es lo único que me mantiene en una condición de perseverancia, porque hoy me doy cuenta del gran amor de Dios, no solo por mí, sino también por ti. Y en ese sentido, pues debemos de vivir esa libertad a la que hemos sido llamados. Miren, la verdadera culpabilidad no es una emoción insana, siempre que esté seguida de arrepentimiento y perdón. Cuando nosotros empezamos a ver nuestra realidad de vida, Dios nos va a llevar por amor a un arrepentimiento genuino y a recibir el verdadero perdón de Dios, el absoluto y total perdón de Dios. Mis amados, muchas veces vemos que nuestras iglesias están llenas de personas de lo más amables, de lo más agradables, que muchas ocasiones no han conocido o reconocido ni la desesperación de la culpabilidad, pero tampoco la arrebatadora maravilla del perdón. Hoy tenemos que hacer una iglesia clara, una iglesia libre, para reconocer nuestra verdad delante de Dios, pero también reconocer el amor y la misericordia de Dios para nuestras vidas. A Dios no le interesa de dónde vienes, no le interesa cómo fuiste, no le interesa en dónde estuviste viviendo tu vida pecaminosa. A Dios le interesa que llegues a su presencia en un acto genuino de arrepentimiento por lo que hayas hecho, lo poco o mucho que hayas hecho.
Y sobre todo a Dios le interesa proyectarte hacia donde Él te quiere llevar, hacia la vida eterna, hacia su presencia misma. Y es por eso que tenemos que vivir la experiencia de que verdaderamente Jesús nos libera. Cristo Jesús, dice el versículo 15, vino al mundo a salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Hoy, con humildad, reconozco que también yo soy posiblemente más pecador todavía que Pablo. Pero la gloria sea para el Señor, porque la salvación que Dios ha traído a mi vida, así como la trajo a la vida de Pablo, así como la trajo a tu vida, significa la libertad, mis amados. Y esta salvación, que significa la libertad, llegó como resultado de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy Dios nos invita, nos anima a que no nos quedemos en nuestro pasado. ¿Cuánta gente, cuántos de nosotros, muchas ocasiones, nos quedamos atorados en nuestro pasado? Y todavía sufrimos por el pellizco que nos dio nuestra abuelita cuando teníamos 4 años y ya lo recordamos. Y sufrimos en nuestro pasado. Y estoy poniendo ese ejemplo, tal vez vago, pero ¿cuánto de tu pasado te ha pesado hasta el día de hoy? Que no te deja verdaderamente despegar en Cristo, de vivir la libertad a la que fuiste llamado. ¿Qué vienes arrastrando en tu vida de tu pasado? De lo que te sucedió, de la agresión que viviste, de el dolor que experimentaste por una ofensa. Todavía sigues arrastrando de tu pasado la falta de perdón. Estoy poniendo ejemplos, mis amados, para que cada quien agarre lo que le pertenece en este momento. Y si a ti te está cayendo el 20 de algo de esto, yo te pido en el nombre de Jesús que no te quedes en tu pasado. Más bien, el día de hoy celebra tu libertad presente y la gracia que trajo esa libertad. Miren, de la versión del mensaje, el versículo 14 dice, la gracia mezclada con la fe y el amor fueron derramados dentro de mí y todo a causa de Jesús. Entonces, déjame decirte que Dios derramó dentro de ti esa gracia y ese amor por causa de Cristo, por causa del amor que Cristo tuvo por ti y tiene por ti. Y esto, mis amados, nos tiene que llevar a ver que el amor cristiano emana del amor de Dios por nosotros, el cual se derrama dentro de nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Así también nos lo enseña Romanos 5:5. Pero es mucho más que una sola emoción. El amor cristiano no es la víctima de nuestras emociones, sino que es verdaderamente el siervo de nuestra voluntad. El amor cristiano sí tiene que convertirse en el siervo de nuestra voluntad. Es el que tiene que desarrollarse por nuestra propia voluntad, porque así yo lo he decidido. Pablo en su momento se convirtió en el ejemplo para otros que creen en Jesucristo y que reciben la vida eterna. Por lo tanto, el acto de fe consiste en creer en Jesucristo. Amén. Y este acto de fe inicial, que era lo que decía yo hace un momento, esa fe que te salva, esa fe que Dios puso en tu corazón antes de que se fundara este mundo, este universo, tú ya estabas en la mente y en el corazón de Dios. Y gloria sea para el Señor, porque Dios te había escogido desde ese momento para poner ese punto de fe, que ahora tú lo desarrollaste y por esa fe declaraste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Por lo tanto, así como Pablo, que urge a Timoteo a que pelee la buena batalla y mantenga la fe, hoy en el nombre de Jesús yo te urjo, te animo, te pido que por favor pelees la buena batalla y mantengas tu fe en Jesucristo y que esto te lleve en perseverancia, que no decaigamos en nuestra fe, mis amados, que no porque ya pasó más de un año que estamos atendiendo a los devocionales día con día, llegue el momento en que digas, ya me fastidié, ya me aburrí, ya no quiero saber más de eso, ya me tienen hasta el copete con todo esto. No, sino todo lo contrario.
que perseveres, porque dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Dios quiere darnos la corona de vida a todos, sin que nadie se pierda. Y es por eso que es mi interés que todos sigamos en este proceso de crecimiento espiritual. Pablo nos advierte que a quienes han naufragado en la fe, ¿verdad? Pues tristemente esta advertencia es un recordatorio para todos nosotros de la gran importancia, ¿verdad? De seguir a un líder, a un Pablo, a un pastor, a un maestro que Dios edifica en tu vida. ¿Y para qué? Para ser entrenados como Timoteo fue entrenado. ¿Para qué? Pues para después convertirnos en líderes, en pastores, en maestros, para poder entrenar nosotros mismos a un Timoteo, a una persona que vaya creciendo en la fe en Jesucristo. Y hoy tenemos mucho por qué darle gracias a Dios. Gracias porque aunque Pablo fuera el peor de los pecadores, gracias porque aunque yo fuera el peor de los pecadores, nos libraste para una vida de amor. ¿Sí me doy a entender, mis amados? Darle gracias a Dios porque puede hacerlo en cada uno de nosotros, liberarnos para una vida de amor, romper esos yugos, esas cadenas que nos tienen atados y cautivos en nuestro pasado, en lo que vivimos. Hoy el Señor quiere restaurar nuestros corazones, mis amados. Quiere vendar nuestras heridas. Quiere ungirnos con el poder de su Espíritu Santo para que seamos sanos interiormente, para que vayamos dejando atrás todo lo que nos estorba, todo lo que no nos conviene, todo aquello que de alguna o de otra manera pues tiene que venir a permitirnos vivir en libertad. Amén. Hay que darle gracias porque puede hacerlo en cada uno de nosotros, en todo aquel que ponga su fe en Jesucristo. Y por eso tenemos que llevar esta palabra de verdad. Por eso tenemos que predicar el evangelio. Por eso tenemos que atrevernos a hablar de ese Dios vivo y verdadero que tuvo misericordia de nosotros y que nos ha llamado para la libertad y para la vida eterna. Tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo, mis amados hermanos. Amén. Amén y amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar y que el Señor